6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este lunes 17 de mayo del año 2021. Buenos días, pues a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, de inmediato, nosotros identificamos 3 temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Está lo que ha sido la respuesta de Donald Guerrero a la denuncia que ha hecho el señor Antonio Martes sobre una supuesta desaparición de unos 17,000 millones de pesos. Entonces, bueno, además de estos temas, tenemos Chile pues va hacia una constitución a la carta, y tenemos la pandemia de los precios de los artículos de primera necesidad a nivel mundial. Esa es la situación, son los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Pero bueno, en primer lugar, entonces, señores, voy con el tema de los precios. Después de saludar a la dominicana Kimberly Jiménez, que fue la 4ª finalista en el concurso de Miss Universo. Felicitaciones a esta dominicana que primero había quedado entre las 5 finalistas y después quedó en 4º lugar, haciendo realmente un papel muy digno de la representación de la República Dominicana. Así es que nuestras felicitaciones, sorpresa para muchas personas porque el tema de la inteligencia se destaque en un concurso de belleza. Pero si miramos hacia el pasado, las cosas empezaron así. Es verdad que las mujeres no tenían derecho al voto, es verdad que no tenían derecho a la palabra, pero a las mujeres se les exigió siempre inteligencia. Incluso las damas que por su elegancia eran buscadas por la gente que tenía los títulos nobiliarios, por la gente más destacada, es decir, no eran damas que se caracterizaban solo por ser mujeres bonitas. Acuérdense que estamos hablando de una época en la que el matrimonio tenía prácticamente un carácter reproductivo y las uniones matrimoniales se daban en función de las decisiones de conveniencia de los padres, de los políticos. Entonces casaban a las personas. Entonces no había necesariamente una identificación, un aprecio que llevara a esas parejas a la decisión de casarse, sino que eran casadas. Y entonces el matrimonio tenía una función reproductiva. Entonces, para realmente alegrar la vida
de los hombres. Estaban, en el caso del Imperio Romano, las hectáreas. Estaban las hectáreas y eran damas que no solo eran muy bonitas, sino que por obligación tenían que ser mujeres cultas. Tenían que ser mujeres cultas para poder conversar de cualquier tema en el ambiente donde se le permitiera conversar. Y entonces, además, si bien es cierto que tampoco se permitía que las mujeres fueran a las escuelas, las más pudientes sí tenían un nivel de educación en su propia casa, y para el matrimonio también era necesario, porque entonces había que ver quién iba a estar a cargo de los hijos y cuál era la capacidad de esa persona que iba a estar a cargo de los hijos. Es decir, a la mujer se le exigió preparación antes de que tuviera derechos a la igualdad de género que ahora proclamamos, al sufragio, que fue una de sus principales luchas, de sus principales batallas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los precios de los artículos de primera necesidad? Ya no abordo solo el tema en la República Dominicana, porque es una corriente internacional. Estamos hablando de que lo propio está ocurriendo en los Estados Unidos de América. Bueno, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitía el pasado viernes una información preocupante. Los precios de los alimentos, combustibles y otros artículos se dispararon en abril 0.8%, la mayor subida desde junio de 2009, y la inflación interanual se ubicó en 4.2%, la más alta desde 2008. La razón: el paquete de rescate fiscal lanzado por el gobierno estadounidense de 1.9 millones de dólares está provocando un aumento en la demanda de bienes, una situación que se espera se mantenga durante varios meses más. ¿Por qué cito este aspecto? Porque tanto Olimatos como este servidor, en el momento del anuncio de este paquete, cuando se hacían ponderaciones sobre el impacto que iba a tener esto, incluso de beneficio para la economía dominicana por las remesas, nosotros, y Oli lo hizo incluso con más insistencia, pues advertíamos que eso tiene un impacto también en la economía, un impacto en esa ciencia que Carlile define como la ciencia lúgubre. ¿Por qué? Porque cuando se está poniendo en circulación 1.9 billones de dólares, estaríamos hablando de cerca de 1.900 millones de dólares se ponen en circulación. Millones de dólares se ponen en circulación para que la gente salga a consumir. ¿Qué diferencia tiene eso al hecho de que una gente reciba un ingreso producto de lo que produce, producto de su trabajo? Una diferencia muy importante. Cuando realmente al empleado de cualquier establecimiento, se le paga un salario, se le está pagando por un bien o por un valor que él está agregando a la economía. Es decir, él está brindando un servicio, él está poniendo algo al servicio de la gente, al servicio de la economía,
y por eso se le está pagando, o le está agregando valor, o está complementando algo que la gente va a consumir o que va a recibir en servicios. Entonces se está agregando un valor. Lo que quiere decir que hay una coincidencia entre lo que está circulando y lo que se está produciendo, que tiene que haber un equilibrio entre lo que está circulando y lo que se está produciendo. Cuando el incremento es de lo que está circulando para demandar a lo que está produciendo y lo que está produciendo no está creciendo, sino que está estancado, sencillamente vamos hacia un encarecimiento de lo que se está produciendo. Pero nosotros no hicimos esas advertencias porque no soñamos que eso iba a ocurrir. Es decir, economistas muy importantes de los Estados Unidos lo advirtieron también con tiempo. Y justamente en sus predicciones y en sus análisis es que uno se basa. Que esto podría acarrearse. Esto podría acarrearse. Entonces, esa es una de las causas de ese encarecimiento que se ha registrado del costo de la vida en Estados Unidos y que de alguna manera también nos impacta a nosotros que tenemos nuestros propios factores también afectándonos. Tenemos nuestros propios factores afectándonos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un incremento, por otra parte, de la demanda en China, que se había ralentizado, pero hay un crecimiento de la demanda en China, con una producción que no ha estado en crecimiento. Está el tema del encarecimiento del transporte y de los contenedores, entre otras razones que van a crear este panorama que tenemos planteado por delante en cuanto al tema de los precios. Y el incremento de los llamados commodities, la situación del petróleo, que no creo que ceda en corto tiempo, que por lo menos en lo que va de año sea un asunto que ceda. Eso plantea desafíos muy importantes, por ejemplo, para una economía como la de la República Dominicana. Muy importante los desafíos que eso plantea para una economía como la de la República Dominicana. Entonces, esa es la situación ahí que tenemos planteada. Los gobernantes, entonces, tienen que prepararse, porque esto es como si fuera una tercera pandemia. Tenemos la pandemia sanitaria, tenemos la pandemia económica. A la pandemia económica es que los gobiernos respondieron con programas de ayuda y con circulación monetaria que no estaba asociada a la producción. Pero esa situación entonces ha conllevado un estallido ya inflacionario. Un estallido inflacionario. En Estados Unidos también las grandes cadenas tienen un incremento de la demanda, sobre todo las que ofrecen servicio a distancia, un incremento de la demanda o servicios de comida rápida, un incremento de la demanda con menos empleados. Entonces tienen un tema de aumento salarial que han estado también abordando. Nosotros, por ejemplo, en el tema de los combustibles, que vemos, por ejemplo, semanas como esta, aquí no hubo reflejo
de aumento de los precios del petróleo. El gobierno ha decidido, por mucho tiempo, asumir parte del costo de la salsa de los combustibles, incluso cuando la comunica, no la comunica tal y cual se han producido, sino que realmente refleja solo una parte de esa situación. Solo una parte de esa situación. Entonces, bueno, ahí tenemos ese tema. Si ese tema no se atenciona, si se le deja por su cuenta, si solo venimos con las explicaciones a la gente, es decir, que será suficiente con decirle a la gente, mira, eso no es un problema dominicano. En todas partes los precios están subiendo. Bueno, la gente no entiende eso. La gente no entiende eso. Y esas son de las cosas que llevan a cierta descomposición. Entonces, estratégicamente, ese es un tema que hay que plantearse cómo se aborda, qué respuesta de manera concreta tiene el gobierno para hacerle frente a esa situación de incrementos en los precios de los artículos de primera necesidad. Bueno, ¿qué ha pasado en el referéndum en Chile? En el referéndum para escoger a los constituyentes, pues tenemos una situación como la que se esperaba. La mayoría de una buena parte de los constituyentes serán independientes. Chile concluyó ayer su inédita elección de 2 días para elegir a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva constitución y enterrar así la herencia, la heredada, para una nueva constitución y enterrar así la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El caso es que son 155 constituyentes, la mayoría son, no la mayoría de la asamblea, pero sí la mayoría de los elegidos, han resultado personas independientes. Y hay toda una ilusión en una población de que supuestamente con el cambio de la Constitución va hacia mejorar su calidad de vida. El país de América Latina con mejor calidad de vida, hasta hace poco tiempo, el país modelo. Pero resulta que esta Constitución de 1980, que se aprueba aún en la dictadura de Pinochet, pues es asociada a la dictadura, aunque esta Constitución, que es asociada ciertamente a la dictadura, no por eso no deja de ser una Constitución avanzada que incluso en algunos aspectos fue curada después, porque habían senadores que creó esa Constitución que podían ser seleccionados por distintas instancias. Digamos que los empresarios o algunas instancias, en vez de someter al voto popular senadores, tenían el privilegio de que podían designar senadores. Eso se eliminó posteriormente. Y una serie de aspectos que, digamos, filtraban la democracia, fueron eliminados posteriormente. Pero la Constitución era la de la dictadura. Entonces, ¿cómo la evaluamos? ¿Con el prejuicio de que era la Constitución de la dictadura o debemos ver los resultados que esa Constitución produjo? Señores, a Chile lo dañamos nosotros. A Chile lo ha dañado toda América Latina, porque
los chilenos vivían muy bien, creyendo que vivían mal. Señores, la experiencia que me cuentan, por ejemplo, estudiantes dominicanos que han salido a hacer maestrías, cuando se encontraban con un chileno, la cuerda que cogía el chileno no era poca. Porque, ¿qué resulta? Que el dominicano que está haciendo maestría, la mayor parte de esa, casi por lo general, está pagado por el Estado. Cosa que se amplió bastante en el pasado. Pagado por el Estado está el dominicano haciendo su maestría en Europa. Pagado por el Estado dominicano. Oh, ¿y el chileno? El chileno, cuando el chileno sabe que él está estudiando, pero que él tiene que pagar, y entonces le pregunta al dominicano, ¿y tú cuánto vas a pagar después de esto? Yo no voy a pagar un chele. Yo no pago un chele. Ah, pero ven acá. Coño, pero qué desgraciado el gobierno nuestro. Yo tengo que pagar por estudiar, mientras que en los países de América Latina la gente estudia y no paga. Tienen incluso universidades como la tienen los dominicanos, donde una gente puede ir a pasarse una universidad del Estado, puede ir a pasarse la vida si le da su gana, perdiendo el tiempo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese Chile la gente tenía oportunidad de estudiar lo que quisiera. No hay problema. ¿Qué quiere usted estudiar? Y por dinero no se quedaba, porque no era que no había oportunidad, no era que no había oportunidad para que un pobre no estudiara. Sí había oportunidad para que un pobre estudiara. Sí hay oportunidad para que el pobre estudie lo que sea y lo que quiera. Lo único es que vamos a firmar un contrato aquí. Usted va a estudiar, pero y no le va a faltar un peso. No le va a faltar un peso. No le va a faltar lo que usted necesite para estudiar. Pero esto tiene que tener un retorno. Después usted tiene un compromiso. Bueno, resultó ser que para la gente, para el profesional era cómodo hacerse profesional, etcétera, pero después cuando estaban en pareja, había ya una deuda ahí que había que ir pagando. No era que era una cosa que le, digamos, alterar el presupuesto, pero sí causaba una molestia en contraste con los otros países donde eso no donde eso no se ocurre. ¿Qué pasaba? Que en aquel se trataba de un país donde la gente estudiaba lo que el mercado requería, donde tuviera posibilidades realmente de empleo. Nadie estudiaba por hobby, sino en función de reproducción. Usted lo puede hacer por hobby, pero entonces usted tiene su dinero, no con dinero del Estado, digo, no es con dinero del Estado, porque no hay libertad. No es que no hay libertad para que la gente haga lo que quiera. No, el que quiera hacer lo que sea, ya por hobby, por esto, por formación, yo quiero hacer esto, usted lo puede hacer, pero usted lo va a hacer con sus recursos, no con los recursos del Estado. ¿Qué pasó? Mayor nivel de educación, el mayor porcentaje del PIB, un país prácticamente de ingresos medios altos, era Chile. El modelo, pero ese modelo, el espejo populista lo fue carcomiendo hasta el extremo de que la gente quiere estar como estamos los demás. Y ahora van a estar como estamos los demás. Y ahora mejor, porque ahora hay una constitución a la carta. Ustedes saben que se ha hecho mucha demagogia con el constitucionalismo. Nosotros también aquí hemos hecho mucha demagogia con el constitucionalismo y nos encontramos que incluso nuestra propia constitución supuestamente fue atrasada, de que porque no se aprobó la constitución duartiana. La constitución aprobada, no
algunos apuntes que entregó Rosa Duarte posteriormente sobre algunas ideas que tenía Duarte sobre la Constitución. Todas esas ideas estaban contenidas en la Constitución, cosas que se le atribuyen incluso al padre de la patria, que la gente dice, bueno, él fue el primero que habló de la municipalidad y del poder en la municipalidad. La República Dominicana participó en la Constitución de Cádiz de 1812, con una representación. Nosotros tuvimos la Constituyente de Cádiz de 1812. Eso que posteriormente muchos dicen que lo dijo nuestro padre de la patria, estaba establecido en la Constitución de Cádiz de 1812. De 1812. Es decir, cuando nosotros venimos a hacer una primera Constitución, nosotros tenemos la experiencia de gente que incluso ha estado por una representación de nosotros como colonia española en la Constitución de Cádiz. Pero también teníamos constitucionalistas que estuvieron en la Constitución de Haití de 1843. Es decir, nosotros teníamos una experimentación y gente con las luces suficientes para saber cómo estaba lo más avanzado del constitucionalismo del mundo. Y esa fue una constitución avanzada. Ah, no, pero fue una constitución en la que influyó Santana. Sí, es verdad que impuso el artículo 210, pero para imponerlo tuvo que rodear eso militarmente, lo que quiere decir que había una resistencia de quienes discutieron esa constitución, que hubo una resistencia, que eso no fue sencillamente, que eso no fue así, Entonces, las constituciones, ¿qué son? Las constituciones de los países ya no pueden ser elementos aislados, que yo di que me reúno aquí en mi país para yo hacer una constitución. No, ya hay 8.000 convenciones que tienen prácticamente redactadas las constituciones de los países, sobre lo que ninguna constitución puede, sobreponerse. Entonces, tú poner gente de elección popular, que ha sido escogida por elección popular, a tratarte una serie de temas que no lo domina, que no lo conoce, es a ponerla a hacer disparate. Disparates. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que este era un estado, ¿cuál es el término? Es un estado que tenía un papel residual, es lo que dicen. Este estado tenía un papel residual en la economía. No, nosotros queremos un estado que no tenga un papel residual. Yo quiero un estado que me diga en su constitución que el derecho a la salud está garantizado, y eso es gratis. Yo quiero un estado que me diga que el derecho a la educación está garantizado, que está garantizado el derecho a la comida, que está garantizado el derecho al aire limpio, que está garantizado todos los derechos que estén garantizados ahí en la carta. Y que para todo la gente necesita un auxilio del Estado. Y el Estado debe estar ahí. Bueno, ponga todo su maldito disparate ahí. Póngalo ahí, a la carta. Y a la hora de la hora, eso carece de sentido. A la hora de la hora, eso carece de sentido. Entonces, pero eso es democracia. Eso es democracia. Ellos quieren estar como estamos nosotros. Ojalá que nunca quieran estar como está Haití, por lo menos. Pero quieren estar como estamos nosotros, como están los otros países. Como están los otros países que queremos estar, con un papá Estado que se comprometa a darlo todo. Después veremos que ese Estado puede asumir compromisos que no está en condiciones de cumplir y que lo que entonces tú tienes es mucha letra muerta y un descrédito de lo que tú tienes ahí, escrito. Un descrédito de eso. Eso es. Pero ustedes verán que eso es avance ahora. Eso es avance. Vamos hacia el siglo XXI, a descubrir el agua tibia. Porque las constituciones de todos los países es la misma.
Después, es la misma. Usted le cambia el nombre, la bandera, los colores, pero es lo mismo. Porque ya eso está preestablecido en función de una serie de parámetros de garantía de derechos fundamentales y de una serie de cosas que ya están preestablecidas. Entonces, bueno, a veces hay cierto interés de perder el tiempo. Miren, dije que me iba a referir a la documento la respuesta de Donald Guerrero. No lo voy a hacer porque lo que he visto es la reseña de periódicos. Yo pedí el documento original de eso, no lo tengo, porque me gusta leer las cosas y hacer una ponderación correcta. Creía que lo tenía, no lo tengo. Entonces me referiré posteriormente a eso después, porque yo no voy a ponerme ahora a repetir lo que ya hay ahí 2 o 3 reseñas periodísticas. Yo quiero ver el documento íntegro de eso y entonces hacer una referencia a eso, y creía que lo tenía, que me lo habían hecho llegar, pero lamentablemente no lo tengo. Cambio y fuera.